Atención, Cachanillas, el gobierno de Mexicali está modernizando el alumbrado público con luminarias LED en todo el municipio. Ya instalamos 20,000 en 141 colonias y vamos por otras 20,000 luminarias más para toda la ciudad y el valle, porque un Mexicali más iluminado es un Mexicali más seguro. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. Hoy estoy más fuerte y más alta. Y puedo ganar todas las carreras. Y concentrarme mejor. Porque como dicen, pancita llena, corazón contento. Gracias al programa de desayunos escolares calientes del gobierno del estado de Baja California, se entregan casi 300,000 desayunos calientitos todos los días en las escuelas. Con tu ayuda, seguimos trabajando por nuestras pequeñas y pequeños, con el corazón por delante. Pancita llena, corazón contento. ¿Qué crees que me acaba de pasar? ¿Qué? No he pagado mi predial y me enviaron una carta que dice que si no pago ya, me van a cobrar recargos y me pueden hasta embargar. No manches. Sí, ya investigué y sí es cierto. No pagar el predial puede salir bien caro. ¿Y qué vas a hacer? Nomás lo que debía haber hecho antes, ir a pagar mi predial y aprovechar los descuentos. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido. Aquí ya estamos listos en este Lindero Norte, en este espacio de análisis, en este momento para hacer periodismo y hacer comunidad. Agradeciéndole que esté con nosotros en este día miércoles, que como todos los miércoles nos acompaña el doctor en educación Rodolfo García, el Rudy, amigo nuestro, y que además de esto pues colabora todas las semanas para hablarnos desde su óptica de pedagogo, desde su óptica como un entendido de la educación, pero que está frente a grupo y que sabe también de temas gubernamentales y sindicales, y por eso pues siempre lo tenemos acá en esta mesa abordando ese tipo de temas. Hoy no será la excepción. Antes les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos sigan por supuesto en YouTube, que es donde se ha conglomerado gran parte de esta comunidad para vernos todos los días, bueno, de lunes a jueves, pero independientemente a la hora que usted esté disponible. Por eso de verdad le agradezco, porque no solamente es en vivo a las 8 de la noche, sino ya con las reproducciones, con los comentarios, nos damos cuenta que nos ven en diferentes horas. Pero ya sin más preámbulo, Rudy, ¿cómo estás? Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, bien, aquí con ánimo y más con temas como estos. Sí, sobre todo lo que nos lleva a hablar sobre algo que hemos venido planteando, recordarás, Rudy, desde el mes de julio, casi en agosto, sí, donde planteábamos la reforma a la ley de Iztecali. Decíamos, entendíamos en el tema de las finanzas, de lo que era el pago del retroactivo, decíamos que al final del día pues se les terminó pagando de una manera muy, muy rara y sui generis, porque fue diferente al de todas las demás entidades. Y planteábamos aquí que el sindicato ya sabía, los sindicatos, los estatales como el federal, ya sabían esta reforma que se venía a la ley de Iztecali, algo que en su momento lo intentó hacer gobiernos del PAN desde Olordi, Osuna, y Kiko Vega fue el último que hizo un movimiento que aún así no tuvo mayores afectaciones como pues se avisora en esta ocasión. La reforma a la ley de Iztecali, ¿qué te dice, Rudy? Debo construir primero la base, Jorge. La base es que he venido diciendo desde hace meses aquí en tu programa, que a mí me preocupaba ver de quién era la mano que mecía la cuna en las políticas públicas del gobierno del Estado. Sí. Porque dependiendo de la mano que mesa la cuna, es el tipo de visión que tienes sobre el Estado de Baja California y las finanzas públicas y las políticas públicas. ¿Por qué lo digo? Si un gobierno del movimiento, otra vez, del Movimiento de Regeneración Nacional, no de Morena, intenta hacer una contrarreforma, porque ya esta ley ya está reformada, sí, no es la ley original, sería una contrarreforma que iría en contra de los derechos de las y los trabajadores, fundamentalmente de la gente que tiene necesidades médicas y de el pago a las jubilaciones o pensiones. Es un primer elemento. 2. No sé, y la verdad es que no tengo interés en saber, quién le sugiere o le asesora a la ciudadana gobernadora
para la toma de decisiones de este tamaño, porque no ven los contra, nomás bien los pro falsos. Yo voy a ver los contra. ¿Qué pudieras quitarle tú en una contrarreforma de derecho a los trabajadores? ¿Pagarle la mitad de la pensión a la que tienen derecho y que han cobrado durante años? ¿Entregarle a algún sanatorio u hospital privado el servicio de Iztacali? ¿Subir la cuota o la aportación? Porque no hay muchas, ¿eh? Uh-huh. En cambio sí hay salidas, porque este tipo de decisiones, cualquiera de las tres, traería un movimiento magisterial serio, fundamentalmente por la parte de jubilados y pensionados, donde ya tenemos bastantes años y estoy seguro que estaríamos dispuestos a arriesgar nuestra vida por defender nuestros derechos. Y eso se haría en desprestigio de la administración pública del Estado de Baja California, fundamentalmente de la gobernadora, aunque sus asesores no aparezcan. Y lo ponemos así sobre la mesa, Rudy, porque como lo hemos venido planteando desde hace semanas, meses, pues es un tema que es muy espinoso, pero además que tendría que venir un replanteamiento de hacia dónde quieres, a qué quieres llegar con esta reforma. ¿Te parece si escuchamos a la gobernadora, María Pilar, porque fue cuestionada el día de ayer por medios de comunicación? Ahí estaba presente el Lindero Norte y esto fue lo que respondió. ¿Usted está construyendo? Sí, estamos haciendo un diagnóstico. Ustedes saben que siempre cuando me preguntan sobre los retos en Baja California, el Iztacali es un reto, sin duda. Estamos haciendo ya un primer diagnóstico. Vamos a trabajar con pues, todas las partes interesadas. Sin embargo, bueno, el Iztacali requiere ya de una reforma. No hay manera de seguir pues con la dinámica, con la estructura actual. Entonces sería un planteamiento y vamos a trabajar sobre ello. ¿Aumentarán las cuotas para los trabajadores? Se está haciendo un planteamiento. ¿Y a más tardar cuándo estaría presentado el listado? Pues primeramente se tienen que hacer las mesas de trabajo, vamos muy avanzados. Pues yo creo que en las próximas semanas les pueda dar más información, ¿no? Pero de que se requiere una reforma integral al Iztacali, se requiere. Al final del día es la Secretaría de Hacienda quien mes con mes envía los recursos al Iztacali para poder hacer frente. Este mismo año, gobernador. Este mismo año se presenta. Pues yo creo que para finalizar el año, así es. Ahí se tiene, ¿no? Antes de finalizar el año se tendría esto que aún señala se está cocinando, se viene cocinando a fuego lento pues prácticamente desde el año pasado, pero hace meses, sobre todo uno de los detonantes fue la reacción sindical al tema del pago del incremento salarial, ¿no? Fíjate que no había visto el video, pero ella no habla de que a finales del año va a ser la ley, la contrarreforma, ¿eh? No. Va a ser la intentona. Sí. Para medir la capacidad de respuesta del magisterio. Y ahí va a entrar la verdadera lucha y el desprestigio de la gobernadora. Habla la gobernadora mesas de trabajo. ¿De quiénes? Exacto, es lo que te iba a decir. Habrá que ver quién va a estar o de qué forma se dan estas mesas. Y dice que van muy avanzadas. Sí. Entonces, ¿quiénes están en las mesas de trabajo que tienen la obligación de informarnos? Sí. 2. Acierta en una parte de lo que yo acabo de proponer, en el aumento a las cuotas. Sí. Que sería el mal menor, Jorge. Tampoco me cierro yo al Iztacali, pero sería el mal menor. Yo le voy a dar bueno, no, soy doctor, no médico. Le iba a decir una receta, no, le voy a dar una sugerencia. Si una gobernadora quiere resolver el problema, es bastante más sencillo de lo que sus asesores de derecha tienen. Pídale al secretario de Educación Pública, al cual usted conoce bien, y lo digo con respeto, que le federalice la nómina. Ojo, la nómina, que absorba la federación la nómina y el control del ingreso, porque ahí estuvo el problema con Kiko Vega. Ingresaron más gente de la que se necesitaba en el sistema, que eso es lo que tiene abultado. Y deje la responsabilidad del gobierno del estado para el hospital o medicina del Iztacali y las pensiones. Okay. Su gran discurso es que se le va 50% cuando menos del presupuesto en nómina del gobierno, de los maestros y maestras. Bueno, pues quítese ese. ¿Y a cambio de qué? De meter a la cárcel a Kiko Vega porque no hizo el hospital de especialidades, el cual no ha dicho usted nada. Es panista, pues, el señor. Y 2, y las ampliaciones a las clínicas, Jorge, porque no tendrías ningún pretexto en poder hacer crecer en términos de calidad
médica cuando te quitan el 50% de lo que destina de tu presupuesto anual al magisterio. Sí, lo tendrías que poder designar incluso al magisterio y a la burocracia también. Sí, claro. No, en servicios. A todos, en servicios. Sí. Nada más, y les sobraría. Sí, porque también con el IMSS Bienestar vendría a fortalecer mucho el sistema de salud, de acuerdo a la proyección que traen los morenos, ¿no? Así es. Entonces, pero bueno, acá, Rudy, ¿qué tendría que hacer? Y esa es la pregunta que lanzamos. ¿Qué debe de pasar antes? La gobernadora ya plantea la típica, que es mesas de trabajo, foros y esto, que sabemos que se concretan a beneficio siempre de quien propone la iniciativa. Y eso pasa a gobiernos PRAN, PRI y Morena. Pero, ¿qué es lo que desde la base, o al menos desde tu planteamiento, Rudy, como maestro jubilado, se tendría que hacer antes de esta presentación de la reforma? Primero, ya es público, dicho por la ciudadana gobernadora, que hay mesas de trabajo. Nuestro reclamo deberá ser que nos convoquen a los jubilados y pensionados y a los derechohabientes de Iztecali completo, a que nos digan quiénes nos están representando ahí y por qué no nos han informado de que están las mesas de trabajo, porque no hay volantes, no hay comunicados, no hay nada. 2, tiene que tener una base social que acepte estas reformas, esta contrarreforma, Jorge. Si no, no le va a funcionar, estoy seguro. Por cuestiones menores que esta, ha habido problemas serios de paro de maestros, porque en esto también implica el golpe a los que están en activo. Ojo con eso. Y ahí, Rudy, además de esto, ¿vendría una auditoría externa a Iztecali? Es que no puedes hablar de ninguna mesa de negociación si no haces una auditoría forense al Iztecali y que se vaya a la cárcel quien sacó dinero de ahí, quien sea. ¿Por qué? Porque no podemos partir de un mal diagnóstico cuando no sabemos cuál fue el origen de la quiebra de Iztecali y solamente reconocer que está en quiebra. Quiere decir que los que se lo robaron ya se fueron. Les aplaudimos, les llevamos una placa. Cuando digo esto es irónico, sí, porque tiene que haber una auditoría forense para decirnos dónde y cuándo estaban funcionando, estaban los funcionarios de Iztecali y cómo se salió el dinero. Y además estamos frente a un momento que puede ser histórico para el marinismo. Es decir, bien o mal ha sobrellevado el gobierno, la mandataria estatal, sobre todo ha potencializado el tema de la obra pública, que en muchos de los casos también con un recurso federal, fue respaldada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido atendida en cuanto a recursos extraordinarios se refiere, no así en los presupuestos, donde el presupuesto sí se muestra pues muy similar a años anteriores, pero cuando se trata de recursos extraordinarios se han obtenido. Ha habido esta cercanía con el gobierno federal que ya se va, pero lo que le tambalearía, porque además entendemos que la seguridad, pues hay una persona que atiende la Secretaría de Seguridad Ciudadana que viene del gobierno federal, es decir, ellos lo nombraron. Entonces, podemos decir que esto sería el primer... Sería el primero y último encontronazo con el gobierno federal, porque le recuerdo a la gobernadora que la próxima presidenta de este país y la próxima presidenta del partido Morena, ellas sí vienen de Morena, ellas sí vienen de la izquierda. Es que no se acuerdan lo que se los dijo López Obrador hace 3 meses. Vayan a negociar conmigo. Yo soy fresa, dijo, yo soy fresa con respecto a quien viene. Sí. Bueno, sobre aviso no hay engaño. Y esto sería una traición al magisterio y a la clase trabajadora, de donde provienen la presidenta nacional de Morena y la presidenta de la República, Jorge. Y te voy a dar un dato más. Fíjate cómo poco a poco los nombramientos de funcionarios federales, o sea, a nivel federal, cada vez son menos los de origen priista y panista. Sí, ¿no? Cada vez es menos, porque no las transiciones no son negro y blanco, o día y noche, no. Tiene que haber un atardecer o un amanecer para que pueda darse el cambio. Quedan 13 de los detectados, quedan 3 ya como parte de la herencia priista y panista que se fueron a Morena. Claro. Entonces no puedo decir los nombres, Monreal, pues. Sí. El secretario de Economía. O sea, son 3 gentes que ya vienen de ese, y cada vez son más originarios de la izquierda. Y ahí es donde estaremos entendidos de la política en materia educativa magisterial o educativa, sindical, cómo se estará tratando los sindicatos,
¿Y qué tanto le va a dar para maniobrar a la gobernadora? Que sabemos que el Estado tiene autonomía, pero la mandataria estatal sabe de la relación que existe directa entre el CENTE y Claudia Sheinbaum. Tiene un senador, el secretario general, que no me gustan para nada, pero es senador por Morena. Sí, y mucho de la manera en que apaciguaron los golpes en Baja California por parte del sindicato fue desde el Nacional. Fue el Nacional, sí, por supuesto, porque aquí en Baja California está desaparecido. Entonces, cuando se vea esa primera reacción, como dice la gobernadora, se presente y ya tengamos el documento, pues ya para analizarlo, para ver qué tan agresiva viene, aunque sabemos que sí, pues ya sabremos de qué manera reacciona el magisterio, ¿no? Va a reaccionar de la manera obligada y natural, Jorge. Bueno, y la burocracia, ¿no? Obviamente las dos tendrían que reaccionar. Pero yo hablo por la parte de donde vivo. Sí. Pues va a reaccionar de manera obligada y natural, Jorge. Cuando quieren arrebatarte derechos que tienes, que no te los regalaron, simplemente se acordaron con el patrón, que son ellos, tienes que cumplirlos. Sí. Las leyes no son retroactivas, Jorge. Oye, Rudy, y pues bueno, ya planteando este tema y los retos que se vienen, también en materia educativa, Rudy, ¿qué pasa con el plan de beneficios? Porque esto es también uno de los elementos que le ha golpeado mucho al magisterio porque no se les ha pagado. Y este plan múltiple de beneficios, que a diferencia de la burocracia, a quienes sí les han pagado, al magisterio no. Y tienen casos todavía que datan del 2015, que ya son los pocos, pero todavía sigue habiendo casos que se han quedado. Y hay unos casos que, de acuerdo a lo que nos habla Luis Gallego, secretario de Educación, que nos dice, pudimos detectar que alrededor de 74 millones de pesos no fueron entregados por el gobierno de Baja California en la gestión de Jaime Bonilla Valdés a estas empresas aseguradoras para que a su vez pues hicieran lo propio, ¿no? Y esta ha sido una constante, como es como lo que pasaba con los gobiernos municipales cuando no le pagaban Iztecali, es no le pagues la cuota de los trabajadores que ya te depositaron, de todas maneras pues no vamos a tener mayor problema. Rudy, ¿qué te dice el plan de beneficios múltiple y crees que esto se puede arreglar? A ver, yo aquí traigo las pruebas. Mira, son 3 diferentes documentos. Esta es para el gobierno del estado, se llama Carta Testamentaria del Sector Magisterio. Este es el certificado de asignación de beneficiarios al pago póstumo. Y esta es para el sindicato. Este es el plan de beneficios múltiples. Te voy a dar las cantidades, Jorge. Bueno, algunas cantidades, algunos porcentajes, porque son mis designaciones como beneficiarios. Y no quiero problemas con mi familia. Primero, la del gobierno del estado, que es esta. Prima de antigüedad y este tipo de cosas. Aquí el gobierno del estado te debe pagar 65 meses de tu salario base. Y tú designas los beneficiarios. Después viene la del Iztecali. ¿Qué es esta? Bueno, no va a dar el nombre. No. Es esta de aquí. Y este de Iztecali te paga 4 meses y 60 salarios mínimos. Y luego viene la del sindicato de la sección 37, que es la más grande. No sé por qué, pues siempre es demagogia, ¿no? Más grande. Y en esta, que es un pago póstumo, te están dando actualmente 210,000 pesos. Esta es la primera que se entrega, Debo reconocerlo, la del sindicato. ¿Dónde está atorado? Pues en el gobierno del estado. ¿De qué son esos pagos? Nos hablabas de la marcha. El primero pago de marcha, que es la del sindicato. Que es la que se viene directo, ¿no? Se viene directo. Porque que es a los pagos del servicio funerario, ¿no? Que a lo que se destinaría. Luego viene el pago del Iztecali por fallecimiento. Que son los 4 meses y 60 salarios mínimos. Y luego viene ya el pago del gobierno del estado, que eso está atrasado, que son los 60 meses, y antes eran 65, ya les quitaron 5, bueno, son 65 meses del gobierno del estado. Ese dinero no quiere decir que te lo regalan de último minuto, o sea, no es como que dice, bueno, ya se murió el Rudy, vamos a regalarle esta bolsita que tenemos para él, no es colación. No es una donación ni un acto solidario de parte del patrón hacia el obrero, no. Eso es una lucha constante que se dio durante 30 años para lograr esto. Pero además, quiero decirte que nosotros seguimos pagando cuotas al Iztecali y al sindicato. Y es lo que te decía, bueno, hacia donde quería ir.
Esto es parte de la aportación que ustedes han dado. Sí, claro, pero además yo ya tengo 45 años aportándole. Ya le trabajé. Y eso quiere decir que, pues bueno, si ya falleces, por eso es que se dan estas demandas y estas exigencias, ¿no? Así porque dejas en libertad, no en libertad, sino en viudez a tu pareja, hombre o mujer, y si tienes algún hijo con alguna discapacidad, tienes que tenerlo asegurado. Claro. Pero además, esto no es como que somos la élite, eso no es cierto. No, élite, el Poder Judicial. Eso sí. No, esos son demandas que se han ido ganando, pero además, una es del sindicato, otra es del Istecal y otra es del gobierno del estado. Sí, no todos de la misma bolsa, pues. No, pero además, gobernadora, si usted logra que se federalice la nómina, ojo, federalizar no quiere decir perder derechos. Lo he dicho, que la nómina la pague el gobierno federal y las obligaciones ante Istecal y jubilaciones y pensiones y medicina la absorba el gobierno del estado. Le quitas una gran carga financiera que puede redistribuirla en mejores servicios. Escuchemos a Luis Gallegos, si quieres, Rudy, claro, que nos habló y nos planteó esto y que nos dio el punto de partida para analizar lo que ahorita el Rudy nos comenta, qué es el plan de beneficios y cómo se distribuye este pago. Pero esta deuda que se tiene desde la administración de Jaime Bonilla Valdés. Cobertura de seguro de vida, y por instrucciones de la gobernadora revisamos el tema. Han pasado 4 años y no han tenido una solución, no han tenido ni una respuesta, y esperamos en estas exploraciones que estamos haciendo lograr para que la póliza del siguiente año pueda darles una cobertura dentro de su cálculo actuarial a las familias de los deudos. El monto asciende a 75 millones de pesos. Oye, ese es lo del 2000. Así se le conoce, y tenemos básicamente algunos meses trabajando en una propuesta para que podamos obtener de las empresas que participen propuestas de solución retroactiva para las familias de los 186 deudos. Esto se trata del gobierno. La administración pasada, así es. Y en ese tiempo ya era. ¿Simplemente se dejó de pagar ese recurso o se destinó a otras áreas? Básicamente se incumplió con los pagos de la póliza, y al incumplir pagos de póliza dejan sin cobertura del servicio a los afiliados. Ya no tenían por qué cubrirle, no había obligación porque no habían recibido el pago. Entonces, para nosotros es un acto muy insensible el dejar de pagar una póliza de seguro de vida en plena pandemia 2020-2021, y generó pues esta lamentable situación. Fallecieron más de 200 maestros y maestras, y actualmente se les adeuda a 186 familias de ellos. Es una gran cantidad de familias, ¿no? Estamos hablando del impago que se da porque se minimizó el caso de... Se evadió la responsabilidad, Jorge. Yo sé que tú eres periodista, yo no. Se evadió la responsabilidad. Sí, totalmente. Y esto tendría que abrirse una sanción mínimo administrativa, ¿no? Mínimo administrativa, pero también puede ser del orden penal, y con esto, pues ya verdaderamente trabajar no solamente en la narrativa de todos contra Bonilla o todos contra Kiko, sino ver los resultados. Bueno, por eso dije que necesitábamos una auditoría forense, o sea, irnos al fondo, dónde están los huecos y por qué se hicieron. Si había dinero destinado a eso y se destinó a otra cosa, eso es un delito, porque dejas 200 familias en el desamparo. Y porque ahorita quien lo va a tener que pagar es el gobierno de Marina Pilar. Por supuesto. ¿No? Y la aseguradora va a decir, oye, pero a mí no me pagaron. Yo lo viví con la doctora Celia Parra. Ella tenía en MedLife, una cosa así, un seguro, y de repente que le descontaba el gobierno del estado, se lo retenía, y fue y dijo, a ver, quiero ver cómo está. Dijo, no señora, tiene 6 meses que el gobierno del estado no nos deposita su seguro y más de 500 más. Sí, Jaime Bonilla Valdés, y esto fue parte de todo un esquema de dejar pagar de evadir responsabilidad, pero totalmente intencional. O sea, no fue como que fue un error de sistema, no, fue intencional. Saber que de todas maneras si no pagaban no te iba a pasar nada, y que ese dinero, pues no sabes si se distribuyó o no. No, es que a partir de ahí puedes tener cualquier especulación. Exacto. Te da derecho a cualquier cosa. Oye, Rudy, pues bueno, cambiando de tema, este conflicto que lo hemos venido hablando acá entre el gobierno del estado, pero particularmente el secretario de Seguridad Ciudadana, con el gobierno municipal, particularmente con el director de la policía, ya llegó
a niveles que no se habían visto, al menos públicamente en Baja California, que se hayan dicho como tal. Sabemos que siempre se trata, sobre todo cuando hay un mando único, se trata de imponer una sola orden, una sola visión y una sola operatividad. ¿Qué es lo que el día de ayer por fin, por la noche, habló Pedro Ariel Mendívil y dijo? Siga la coordinación, no a la subordinación. ¿Cómo ves, Rudy? Ya es irreconciliable, ¿eh? O sea, debe reconocerse que aquí ya está muy, muy alejado de la posibilidad de una conciliación o reconciliación o acuerdo, por las posturas que han tenido todos. Estoy hablando del señor Tizoc, estoy hablando de la presidenta municipal, estoy hablando de Pedro Ariel Mendívil y de la gobernadora. Sí. O sea, es irreconciliable. Ya no puedes hacer coincidir en acuerdos porque ya no hablas de coordinación. Sí. O sea, ya no... pues entonces, ¿cómo? y a partir de que ya el día de ayer Pedro Ariel Mendívil dice, yo respaldo a los agentes municipales. Así es. Fue ilegal la manera que le hicieron, que era algo, lo que hablábamos, Rudy, en su momento, del planteamiento cuando tú fuiste funcionario público en el gobierno del estado, de la Secretaría de Educación. Así es. La evaluación a los docentes. O sea, fue una propuesta porque no quiere decir que la evaluación sea mala, o sea, pero tiene que ser apegada a derecho. No tiene que ser punitiva, pero sí tiene que ser formal y tiene que ser científica. Sí. No puede ser de otra manera, no puede ser impositiva, sancionadora, punitiva, pero además con el deseo de desacreditarte. No, es para evaluar tu realidad. Si en la realidad sales fuera de los términos, bueno, hay sanción, pero no, de otra manera no, Jorge. Que era en su momento con las reformas que traía tanto Calderón como Peña. Así es. ¿No? Así que era meramente punitiva y lo que no buscaban mejorar la calidad de la enseñanza siquiera. Y ahí, Rudy, lo trasladamos al tema policiaco. Existe un C3, el cual es un órgano auxiliar de la Fiscalía para las corporaciones municipales. Es decir, la Fiscalía es quien practica estos exámenes, pero para las corporaciones. Es decir, te va a auxiliar, te va a ayudar a tener a mejores elementos. Que ha sido cuestionado históricamente el C3, sin duda alguna. Pero ¿cómo de la noche a la mañana determinas que siempre el C3 no sirve para nada? Pero ¿cómo voy a combatir el C3 con otro examen de control y confianza del mismo C3? Y me explico rápido. De los agentes que se presentaron, los 156 adscritos a esta zona del sur del Valle de Mexicali, todos habían cumplido recientemente su examen de control y confianza. Todos. Si en efecto la normatividad te marca que puedes tener un examen extraordinario. Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el de hace unos meses no sirvió para nada? A ver, pero ¿no? Que me da risa, no es posible que la misma institución aplique una evaluación y después diga que hay actos de corrupción o dejadez, lo que tú quieras, y te tengo que aplicar otro. Sí. Entonces, ¿y van a ser los mismos que te lo van a aplicar? Los mismos. Es un galimatías, por favor. Exacto. Y a partir de ahí uno cuestiona todos estos procesos. Porque sí, en efecto, todos cuestionamos al C3. El problema es que esa es la única herramienta que tiene el Estado para poder, no sé, tener a elementos no corruptos de las corporaciones. Hablo estatal y municipales. Pero escuchemos a Pedro Ariel Mendívil, quien pues fue cuestionado porque le dijimos, oye, por fin saliste, Pedro Ariel, director de la policía. Me dijo, no, estaba en Nueva York con la CBP, me madrugaron, ¿no? Entonces, por fin salió, regresó, por fin ya dijo, primero atendía a los agentes, ver hacia qué dirección iban y respaldó las dos quejas ante la Comisión de Derechos Humanos y dijo, vamos a actuar con legalidad. Veamos. Por eso dije que era irreconciliable. Sí. Si es ilegal o no es legal, el procedimiento está viciado. El reglamento interior del Centro de Control y de Confianza es muy claro. El titular o el facultado solicita la programación. Esta programación se hace a través del propio C3. Entonces el C3 me notifica a mí qué fechas van a ser los exámenes de control y confianza y yo le tengo que notificar por oficio personal, ¿sí? Con una serie de requisitos. No se puede citar al C3 sin un documento, ¿no? Entonces, y la nulidad algo no es nulo si es viciado en lo poco o en lo mucho, es nulo.
siquiera tengo conocimiento de cuántos agentes estén prestando el servicio de seguridad pública en el Valle de Mexicali. Lamentablemente nosotros tuvimos que pues formar parte, ¿no?, de este procedimiento y obviamente los agentes no pueden realizar su trabajo en esta zona. Estamos obviamente en espera de resultados. La realidad es que hay una gran preocupación, todos estamos preocupados, pero también estamos ocupados, ¿no? Y la verdad es que ni siquiera, Eduardo, tengo conocimiento de cuántos agentes, pero la seguridad es total. No puede ser una seguridad solamente para cuestiones de alto impacto, ¿no? 164 policías tenían acreditado su C3 y de ellos 154 lo tenían vigente, 16 estaban en proceso de programación. El C3 históricamente ha certificado no solamente a la Policía Municipal de Mexicali, sino a todas las corporaciones del Estado. ¿Vamos a decir que hoy el C3 no sirve? No soy yo quien creo que deba de contestar esa pregunta. Yo estoy convencido que la gobernadora tiene una gran preocupación y un gran compromiso por la seguridad, no solamente del Estado, sino del Valle de Mexicali. Y como lo dije, coordinación siempre ha habido, disponibilidad siempre ha habido. Hay caminos jurídicos para hacer las cosas, para hacer los procesos, y esos caminos es los que tenemos que luchar para que se respeten, ¿no? Entonces, ¿tienen un plazo de hasta 5 días? Todavía no tenemos ninguna indicación, pero yo creo que hay algo muy importante, ¿no? El rompimiento está, Rudy. Han sido muy políticos, tanto veíamos a Mendívil darle vueltas mucho para no ser frontal, pero realmente se veía que quería decir que esto tendría que ser combatido de la misma manera que fue, que es una manera agresiva, pero en de la manera que lo hizo la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero también la alcaldesa, en las declaraciones que da el día de hoy, dice, no hay coordinación ya. La vi. Ya lo que planteamos en linderonorte.com, una nota de Antonio Eras, es la coordinación rotó. Ahora ya no está bajo las órdenes del secretario de Seguridad Ciudadana, por lo tanto, pues dice Normalicia Bustamante, alcaldesa de Mexicali, pues no, tampoco yo voy a formar parte de esto porque no hay coordinación. Es que, ¿cómo que no hay rompimientos? Dice, no a la sumisión, sí a la colaboración, pero no a la sumisión. Y lo voy a decir en público, es que es muy difícil poder llegar a intentar un acuerdo, ni siquiera negociación, con un militar de alto rango, Jorge. Sí. Toda su vida han estado o recibiendo o dando órdenes. Y además, Rudy, no hay una orden a nivel nacional escrita o que esté realmente, incluso narrativa, que el presidente diga, en Baja California tiene que haber mando único. Como si en Guanajuato, como si en otras áreas de peligrosidad. Pero, ¿por qué voy a esto, Rudy? Porque la historia nuestra reciente nos dice que en tiempos de Calderón y de Peña fracasó el mando único. Entendamos esto, ese es el doble juego. ¿Por qué se aceptó en Baja California? Pues para quedar bien con la presidencia de la República, Jorge. Ahora que van a venir cismas, estoy seguro, de aquí a diciembre, enero, esa relación va a cambiar. Insisto, es muy difícil para un mando policíaco civil poder llegar a acuerdos, no a negociaciones, a acuerdos con un mando militar, Jorge, por su propia formación. Sí. Tú traes una formación de periodista, pues es muy difícil que te saquen de tu análisis. Sí. Pues a un militar menos que tiene 40 años en el servicio. Claro. Y dos, para terminar rápido, ¿qué significa esto? Significa que vamos a encontrar sorpresas de aquí a diciembre con la toma de posesión de la presidenta municipal y los posibles cambios que se den dentro del municipio. Porque buena parte de estos funcionarios eran o a contentillo, o a sugerencia, o a posibilidad de la gobernadora. Sí, y ahí es donde va a radicar también la fortaleza que va a tener la alcaldesa Norma Bustamante. Olvidémonos en ir desde el 2027, sino en consolidar su segundo trienio. Así es. Que como pinta, estas serían los últimos gobiernos de reelección. Así es. En la historia reciente, porque no vemos que alguien lo vaya a reformar después de que sí se presente la reforma correspondiente por parte del gobierno federal de Claudia Sheinbaum en contra de la reelección. Ahí viene la izquierda. ¿No? Entonces, ahí sí veremos que esto sería lo último.
¿Qué va a pasar con Norma Bustamante al saber, que independientemente si se da esta reforma, ya no se podrá reelegir? Y donde, además de esto, le han ninguneado a su gobierno, poniéndole a regidores, a directores, a todos en puestos claves. ¿Qué es lo que hará la alcaldesa? Este es el momento, como en su momento también fue cuando ella se definió de irse por la reelección y no sujetarse a lo que se decía para que Netza Jauregui fuera. Entonces, son momentos, y no los veo yo de ruptura, aunque por supuesto lo son, pero son momentos de definición. Me preocupa más la definición de la gobernadora, ¿eh? Sí, claro. Porque alfil ya se le movió de las negras a las blancas, ¿eh? Sí. Ya se movió en el tablero de ajedrez de las negras a las blancas. Ya no es el acto de sumisión, ahí sí. 2, estás a doble fuego. Si en Baja California, la capital, ya no tienes la docilidad, la entrega y el acuerdo que tenías con la presidenta municipal y te conflictúas con el sistema federal, ¿dónde queda tu futuro? Porque yo estoy convencido que la ciudadana gobernadora lo que estaba buscando es quedar bien con Claudia Sheinbaum, terminando su sexenio y buscar una posición a nivel federal, ¿eh? Sí. Entonces, ahí tenemos un nuevo escenario. Así a es. Partir de un acto ilegal orquestado por el secretario de Seguridad y la fiscal, ¿no? Por los dos. Y por el síndico procurador. Con la venia de la gobernadora, por favor. Que al síndico procurador, ya entre los pasillos del Ejecutivo, ya lo están colocando en la Secretaría de Honestidad. Hombre. Entonces, y por eso vemos muy calladito al síndico. Entonces, sí es ahí donde pues todo se mueve y son estos juegos de ajedrez, pero parecen más de damas chinas. Sí, ¿verdad? ¿No? Entonces, sí, pero la verdad, Rudy, a mí sí se me hace muy lamentable por la forma en que quieres llevar un gobierno en algo tan sensible como la seguridad. Es que tomas malas decisiones, Jorge. Si tomas decisiones prudentes, fíjate, ni siquiera buenas, prudentes, ¿dónde les avisas? ¿Dónde? Es que se va a filtrar la información. Yo lo voy a hacer conforme dice aquí el catálogo, cómo va. Así va, que no me gusta, ¿no? Buscaré reformarlo. ¿Quién es la autoridad encargada de la inteligencia del Estado? Es la Secretaría de Seguridad. Así es. Tienen todas las herramientas. Tienen un edificio, tienen tecnología, tienen equipo, tienen personal, tienen un personal de inteligencia. Sí, y además el general Tizoc, Aguilar Durán, tiene una tecnología con la Sedena, porque él viene de ahí, y porque son sus amigos, y porque él estuvo aquí en la segunda región militar, y cuentan con todos los elementos para decir que el director está coludido con el narco, o coludido con una célula de crimen organizado, o que ciertos agentes, mandos, lo están en el valle, en la zona sur. Tienen todos los elementos para demostrar. Así para es. Presentarle un recurso penal. Porque aquí lo que están haciendo es algo administrativo, que le compete directamente al ayuntamiento. Por eso sí entiendo que la alcaldesa Norma Bustamante pues diga, a ver, espérame, porque yo ni lo estoy ordenando, me estás metiendo a mí en camisa de 11 varas y no estoy de acuerdo. Pero además no sale raspado el general Tizoc. Sí, ¿no? Sí hizo un lado. La presidenta municipal. Sí hizo un lado. ¿Y qué pasa acá, Rudy? Sin inteligencia, sin ningún acto apegado a ley, quieren hundir, si no a 156, que ya lo sometieron a exámenes de control de confianza de más de 30 horas, a ciertos mandos. Ok, ¿por qué no van con ellos y los presentan como ya pasó en Ensenada? Pues ya sí. Son 10 que están relacionados, que están ligados con el crimen organizado. Pero no tienes que hacer este camino chueco para hacer las cosas derechas, Jorge. Claro. Como tú dices, tienes inteligencia suficiente, tienes pruebas suficientes, detén a los 8 o 10 y venga para acá, porque tenemos estas pruebas. Claro. Pues ahí está, Rudy. Hecho al revés, ¿no? Sí. Oye, pues gracias, Rudy, por estar acá. No, gracias. Y pues ya la siguiente semana nos vemos. Nada más quería mandar un saludo, Rudy, pero bueno, ya será la próxima semana. Ah, no, por último, Rudy, perdón, antes de irnos, porque se me va a olvidar, y quisiera tu comentario. Iniciaron los registros ya del Partido de Acción Nacional para la dirigencia local. No tengo comentarios. Ya. Porque ya están buscando, ya están los perfiles. Yo no necesito nombres, necesito proyectos. Si el proyecto va a seguir siendo no a todo, no tiene sentido que sea hombre, mujer, alto, chaparro, no importa. ¿Necesita renovación, Partido de Acción Nacional? Necesitan reconocimiento del tamaño que tienen electoralmente para empezar a crecer. Cuando no lo reconoces y te vas en contra de todo, en vez de negociar, sí. decir, a ver, ok,
la parte nodal es esta, pero yo te propongo que aquí hagamos esto. Y si la parte de Morena te dice que no, tú sí los exhibes. Mira, claro, yo le propuse. Lo que pasa es que no hay propuestas, Jorge. Sí, y además el diagnóstico, ¿no? Sí. Pues es el diagnóstico, decir cómo estamos parados y más allá de qué es lo que tenemos que hacer, pues ¿Cómo estamos en realidad? ¿Cómo estamos en liderazgos? Hay agotamiento de los liderazgos, porque los liderazgos que yo creo que aspiran a esto, que están en los diputados y los regidores, no tienen ninguna posibilidad de ser un liderazgo. Escuchemos a una de las que hoy, y lo sé porque hoy se registró, Lisbeth Mata, quien ella estuvo en la administración de Kiko Vega, diputada ella federal. Fue diputada federal y que ahora pues busca la dirigencia ensenadense, diputada local también, y que ahora busca la dirigencia de Acción Nacional. Ahí está el problema. Así es, presenté el día de hoy mi intención para ser la próxima presidenta del PAN en Baja California, es decir, manifestamos que vamos a participar en este proceso y la comisión organizadora electoral, porque cabe señalar que en el PAN tenemos procesos democráticos. Eso hay que decirlo con claridad. Los militantes van a ir a votar en todos los municipios y hay una comisión organizadora que lleva un proceso ordenado y que además exigimos que así sea como ha sido en ocasiones anteriores. Y la intención hoy es básicamente arrancar con este proceso, juntar firmas de muchos militantes, hay una cantidad establecida por cada municipio, y las firmas significa un acompañamiento a la candidatura y se tiene que cumplir con este requisito. Una vez que se cumpla, entonces se registra la planilla y podemos arrancar formalmente la campaña a la dirigencia estatal. Liz, ¿cómo visualizas tú al Partido de Acción Nacional aquí en Baja California? A 30 años de haber sido el primer... Pues bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Saludos allá a la Atahualpa Garibay, que nos pasó esta entrevista porque es importante ver hacia dónde se va a dirigir el PAN. Ese es el primer registro. Ya estaremos viendo quiénes más se registran, si vemos caras jóvenes, y no me refiero a jóvenes de edad, sí, de edad, sino de la juventud que debe de tener el PAN con nuevos conceptos. O si le apuestan a reinventarse a partir de buscar nuevos cuadros con los mismos dirigentes. Ya veremos cuál es la postura del nuevo panismo, pero esta de Mario Zuna no les fue bien y ahí están los resultados electorales. Fíjate que al PAN le puede ir mejor con que Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, les ayude tomando decisiones equivocadas contra la sociedad. Fíjate qué locura. Sí. Pero al PAN le podría ir mejor, como está, teniendo a sus alfiles dentro del gobierno del Estado, tomando decisiones en contra de la ciudadanía. Y cuando hablamos de contrapesos de los gobiernos, justamente tendríamos que voltear a ver a los partidos políticos. Ellos han dejado de ser contrapesos como partidos, ¿no? Así es, no son contrapesos. No, un contrapeso no quiere decir que estés en contra de todo, Jorge, sino que tienes que aportarle. Claro. Entonces, y ellos no aportan. Ese es el problema, velos. Sí. Se habla de presidencia y se dicen jefe o la jefa. Así les dicen. Totalmente. Bueno. Rudy, gracias ahora sí por estar acá. No, gracias a ti, muchas gracias. Nos dejamos con la diputada Araceli Geraldo, que en la pasada sesión ordinaria dio este posicionamiento. Y con esto nos despedimos. Usted está informado, pero tiene la última palabra. Nos vemos mañana en punto de las 8. Compañeras y compañeros diputados, presento ante esta honorable asamblea para su aprobación proposición de punto de acuerdo económico con dispensa de trámite por su urgente y obvia resolución a efecto de emitir atento exhorto al secretario de Educación del Estado y al representante de la Procuraduría Federal del Consumidor en Baja California para que en coordinación con las autoridades que corresponda realicen las acciones y gestiones correspondientes a efecto de impedir el cobro desmedido por servicios no prestados por las instituciones educativas privadas y se realizan las visitas e inspecciones necesarias conducentes. Proposición, que por cuestión de tiempo le daré lectura a un resumen solicitado. Diputada Presidenta, solicito sea integrada en su totalidad en los instrumentos parlamentarios respectivos. Exposición de motivos. La educación es un proceso complejo en la vida del ser humano que ocurre fundamentalmente en el seno de la familia y luego en las distintas etapas de la vida escolar y académica que el individuo transite desde la educación básica, jardín de niños y hasta la universidad.
La educación en México es un derecho protegido constitucionalmente que imparte tanto la Federación, estados, municipios y los particulares. La educación en planteles particulares existe una práctica muy arraigada que a los padres de familia se les cobre la mensualidad o colegiatura de los meses de julio y agosto, lo cual se realiza comúnmente en los meses de diciembre y enero y bajo diversos procedimientos de las instituciones, cuando en realidad los educandos no acuden a clases durante dichos meses, o lo hacen de manera mínima, es decir, en ocasiones entran a clases a finales de agosto y salen los primeros o 2 o 3 días del mes de julio. Sin embargo, se les cobra la colegiatura completa relativa a dichos meses por un servicio de educación que no están recibiendo. Razón por la cual consideramos que el cobro por un servicio no otorgado va más allá y vulnera los apartados y el espíritu y naturaleza que se plasmó en el numeral tercero de nuestra Carta Magna Federal, autorizar a los particulares prestar dicho servicio. Por lo anterior, dado la información que hemos recibido, consideramos que se requiere de una urgente atención por las autoridades correspondientes a efecto de que se dé cumplimiento a la Ley de Educación del Estado y Ley Federal de Protección al Consumidor, motivo por el cual esta legisladora considera necesario actuar en consecuencia para proteger el derecho constitucional a la educación sin llevar a cabo con esto el cobro desmedido de cuotas por servicios no prestados por ciertos planteles particulares. Por lo anteriormente expuesto, pongo el siguiente punto de acuerdo. Único, la 25 legislatura del Estado de Baja California emite un atento y respetuoso exhorto al C. Luis Gilberto Gallego Cortés, secretario de Educación en el Estado, y al C. Óscar Zárate Chávez, director de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Metropolitana de Tijuana, para que en coordinación con las autoridades que corresponda realicen las acciones o gestiones correspondientes a efecto de que se impida el cumplimiento a la Ley de Educación en el Estado y a la Ley Federal de Protección del Consumidor el cobro desmedido de servicios no prestados por las instituciones privadas y lleven a cabo las visitas o inspecciones necesarias para la revisión de estos conceptos aplicados por las instituciones privadas de educación que tienen actividad en el Estado. También me gustaría mencionar que también estén atentos a que estos meses que no se van a cobrar, que se acoten y no sean también cobrados en los anteriores meses. Dado en el sede del Poder Legislativo de Baja California, en la ciudad de Mexicali, a la fecha de su presentación, es cuanto, diputada presidenta.